Se podría crear un club muy ilustre, a título póstumo, con los genios del ajedrez que tuvieron la desgracia de morir muy jóvenes o de sufrir una enfermedad temprana que truncó sus carreras como ajedrecistas. Y en ese club, desde luego, no podría faltar Edgar Cole, quien ya entró aquí en el Rincón de los Inmortales en los primeros años de la colección con una partida muy brillante. Hoy vamos a ver su miniatura más famosa, que en palabras del gran Tartakover es una joya que figurará siempre en la literatura del ajedrez y por tanto también tiene que estar en el Rincón de los Inmortales. Edgar Cole era belga y ganó varios torneos importantes por delante de algunos de los mejores jugadores del mundo en esa época. Por tanto, podemos prácticamente asegurar que su carrera habría sido todavía mucho más brillante si no hubiera sufrido 4 úlceras gástricas que lastraron no solo su carrera, sino incluso su vida, porque la cuarta fue la causa de su muerte cuando tenía solo 36 años. Esta partida que vamos a disfrutar hoy pertenece a uno de esos torneos importantes que ganó, el de Scarborough en Inglaterra en 1930. Cole juega con negras y su rival, con blancas, también es un personaje que merece una novela o una película. William Winter fue un ajedrecista británico que también ganó a rivales de postín, de primera fila mundial, y además fue noticia por otros motivos. Era comunista, que en aquella época pues no estaba muy bien visto, eso lo llevó a la cárcel en un momento dado. También era un buen escritor, era alcohólico, lo cual también le causó lógicamente bastantes problemas. En fin, todo un personaje que jugaba francamente bien. Winter con blancas empieza con D4 y Cole plantea la defensa ninzo-india, caballo F6, C4, E6, caballo C3, alfil B4, dama B3 atacando el alfil, C5 defendiéndolo, D por C5, el alfil vuelve a estar atacado y Cole no quiere retroceder tomando en C5, así que lo mantiene defendido con caballo C6, entonces caballo F3, caballo E4, presionando un poco en este caballo clavado por el alfil sobre el rey blanco y también para recuperar el peón, sobre todo para eso en C5. Alfil D2, caballo por C5, dama C2, F5 para controlar la importante casilla E4, aunque el precio de eso es que se debilita un poco el flanco de rey. E3, enroque de las negras, A3, lógicamente como retroceder a A5 en esta posición no sería una buena idea por B4, pues entonces hay que tomar en C3, alfil por C3, alfil por C3 y B6. Aquí voy a parar un poco para hacerles una consideración posicional que sirve también para comparar distintas épocas del ajedrez, ¿no? Ustedes pueden preguntarse por qué en estas jugadas, en esta fase de la partida, Cole en ningún momento juega caballo E4 para eliminar este alfil de C3. Y podríamos pensar, bueno, ¿por qué va a hacer caballo E4 si los dos caballos negros son activos, son potentes en este momento? Y podríamos decir que ahora mismo valen tanto o más que los alfiles blancos. Sí, pero con lo que sabemos de ajedrez ahora, a finales de 2024, cuando hago esta grabación, sabemos que a medio largo plazo, en una posición como esta, con peones móviles en ambos flancos y también en el centro, los alfiles tienden a valer un poco más que los caballos. Lo más probable es que avanzada la partida los alfiles valgan más. Pero en 1930 eso se veía de otro modo. De manera que después de B6, Winter jugó alfil E2, alfil B7, enroque, torre C8,
torre de F a D1, colocando la torre en la misma columna que la dama negra, por tanto, como precaución, Coll lleva su dama a E7, y ahora ya B4, caballo E4, y aquí estamos en un momento muy importante de esta partida. Llegados a este punto, Winter sí era consciente de que este alfil era importante, que le puede dar, digamos, alegrías más tarde y por tanto que hay que conservarlo. Pero hay dos maneras de conservarlo. Una sería alfil B2 y otra, que es la que eligió Winter, es alfil E1. Ciertamente es una jugada muy pasiva, pero la idea es que se lleva una pieza más a defender al rey, porque está claro que las negras pueden atacar con este alfil en B7, pueden llevar sus piezas a atacar por el flanco de rey, y más adelante se puede echar a ese caballo de E4, bien sea proponiendo el cambio de caballos con caballo de 2 o más adelante con F3, etc. Y este alfil desde E1, digamos, resucitaría y acabaría siendo muy activo y muy importante, porque las negras no tienen ningún alfil de casillas negras, no tienen el alfil de casillas negras. Pero todo ese razonamiento que les he hecho tiene un fallo muy grave. El alfil desde E1 no controla la casilla crucial F6, cosa que sí hubiera hecho desde B2. Y eso decide por completo la partida, que va a tener un desenlace fulminante. Alfil E1, torre F6. Este es un ataque parecido a lo que se llama ataque Pillsbury, con las blancas en otro tipo de posiciones, pero también con una estructura así, un caballo defendido por el peón de F y la torre que sale por la sexta o por la tercera cuando se hacen con las blancas para atacar al rey. Y ciertamente es algo muy peligroso porque, como les decía, el alfil este que está en B7 está muy bien coordinado con ambos caballos, con la dama, con la torre, incluso la otra torre también puede atacar. Así que el ataque de las negras es peligroso. Entonces aquí Winter comete un segundo error, digamos, de concepto. Como norma general se suele decir que el bando que se está defendiendo o que se va a defender ante un ataque previsible debe cambiar piezas para aligerar la presión. Seguramente Winter pensó de esa manera y jugó caballo D4 con la idea de cambiar al menos un par de caballos. Pero en este caso era mucho más importante, era prioritario mantener ese caballo en F3 para contribuir a la defensa de su rey, porque ahora el ataque negro va a ser tremendo. Torre G6. Ahora fíjense que hay un punto de coincidencia de las piezas, la torre de G6 y el alfil de B7 coinciden en su acción por rayos X en el punto G2. Y por tanto conviene tomar medidas preventivas contra eso, que es lo que hace Winter con alfil F1. Claro, ahora sabemos, a toro pasado es muy fácil de decir, que lo mejor hubiera sido reconocer el error anterior y volver con el caballo a F3, pero el Homo sapiens tiende a ser orgulloso y poco propenso a reconocer errores de una manera tan evidente, ¿no? De modo que Winter fue, digamos, coherente con su error y ahora jugó alfil F1 en vez de volver con el caballo a F3, lo cual permite un remate tremendo de esta partida. Caballo G5, se está amenazando el jaque en F3, que tendría consecuencias bastante graves, porque luego la dama negra puede ir a G5 a H4 según los casos con ataque tremendo. Entonces Winter hace la jugada más sensata, que es rey H1, pero de pronto caballo por D4, E por D4 y, atentos, caballo F3. ¿Y qué hizo Winter aquí? Rendirse. Esa decisión merece una severa crítica, porque es verdad que está perdido, pero
hubiera sido muy conveniente que contribuyese a la creación de belleza histórica y en lugar de rendirse, que hubiera seguido 3 o 4 jugadas más. 3 o 4 jugadas más que además son bastante fáciles de prever. Es decir, ahora, como ven, no se debe tomar el caballo porque alfil por F3 jaque sería una carnicería brutal. Entonces, la respuesta lógica hubiera sido torre de 3. Pero entonces, con toda seguridad, Coll hubiera contestado dama H4, amenaza mate en H2. No vale H3 por dama por H3 jaque, G por H3 y torre G1 mate. Por tanto, ante esa amenaza, ahora sí habría que haber tomado el caballo con la torre y después de alfil por torre, que seguro hubiera jugado Coll, ahora sí G por F3, dama G5 y mate a la siguiente, porque se amenaza el mate en G1 que no hay forma de parar. Por tanto, en esta posición la única jugada de las blancas hubiera sido lógica, hubiera sido alfil de 2, amenazando tomar en F3 porque la dama negra ya no podría ir a G5. Pero entonces, sin duda alguna, Coll hubiera hecho esta maravillosa jugada, dama H3, y sáquenle una foto a esta posición. Aquí sí se hubiera rendido Winter con toda la razón. No se debe, bueno, si las blancas toman en F3, dama por F3 y es mate a la siguiente, la dama no se puede tomar porque el peón está clavado por el alfil y hay 3 piezas atacando en G2 y las blancas no pueden defender ese punto de ninguna otra manera. Por eso digo que es una pena que Winter se rindiera, aunque, como vemos, lo que hubiera ocurrido en la partida es verdaderamente bellísimo. Bien, tengamos en cuenta que Coll contribuyó muchísimo al ajedrez, no solamente con partidas muy brillantes, sino también con el llamado sistema Coll, que es una apertura con blancas, con el peón de dama, que ahora está de moda otra vez. En los últimos años vuelve a estar de moda porque digamos que se sale de las líneas muy analizadas por la teoría. Las blancas plantean un esquema más o menos fijo, sin grandes complicaciones, desarrollan sus piezas de forma muy higiénica, por decirlo así, y es una manera de plantear la partida que ahora vuelve a estar de moda. De modo que, a pesar de sus 4 úlceras gástricas y de vivir solo 36 años, Edgar Coll merece estar con letras mayúsculas en la historia del ajedrez. Hay que ver qué bello e interesante puede ser el ajedrez. Si quiere usted ver más vídeos como este, tenemos un montón. Le sugiero que se suscriba a este canal y, si ya está suscrito, bueno, pues que siga disfrutando durante mucho tiempo. Y por supuesto, mil gracias.